revelado, el increíble acto de valor de la limpiadora tras ser mordida por el hijo del millonario, Clara se levantó antes del amanecer, la luz del sol aún dormía tras las colinas, mientras el sudor ya perlaba su frente. Tenía 35 años y 3 hijos a quienes enseñaba, con esfuerzo y dignidad, que el trabajo duro trae recompensas, aunque a menudo la vida parecía un espejismo en el que los sueños eran solo para los afortunados. Caminaba por las calles del barrio popular, el eco de sus pasos resonando como un mantre. Cada mañana, su destino era la mansión de don Ernesto, un templo de riqueza y opulencia en medio del caos de la ciudad. La mansión era un laberinto de lujo, paredes adornadas de oro que reflejaban su pobreza interior. Clara sentía como si el aire estuviera cargado de desprecio, un ambiente frío que la hacía ver como un pez fuera del agua. A pesar de sus esfuerzos, sus vecinos la miraban de reojo, perpetuando un ciclo de prejuicio que la hería profundamente. ¿Por qué trabajar para ellos?, susurraban, como si su trabajo no mereciera respeto. Sin embargo, Clara no se dejaba vencer. Cada día, se agachaba, barría, y limpiaba con toda su fuerza, pero aquel día, un grito rompió la rutina. No, deja eso, le dijeron cuando, agachada para recoger un vaso roto, sintió un agudo dolor en su pierna. Giró la vista y se encontró frente a frente con el hijo de don Ernesto, un niño problemático que se divertía desobedeciendo. La mordedura fue un choque no solo físico, sino emocional. ¿Era ella una víctima o se lo merecía? La pregunta voló por todo el vecindario, y Clara, en medio de vergüenza y dolor, se sintió desorientada. La comunidad empezó a mezclarse en un torbellino de opiniones. Muchos se sintieron avergonzados por el niño, y comenzaron a apoyarla, pero su familia presionó para llevar el asunto a la justicia. Clara enfrentaba un dilema moral: demandar a don Ernesto, el poderoso, y arriesgar su empleo, o buscar una solución conciliadora. Las presiones la envolvían como una tormenta. No sabía qué camino tomar. Aquella búsqueda la llevó a descubrir que don Ernesto, detrás de su fachada imponente, era un hombre que también había enfrentado penas. Un eco de su historia resonó en Clara, y al entender su dolor, una chispa de empatía surgió en ella. En un acto de valentía, decidió enfrentarlo. Cuando finalmente se encontraron en la mansión, las palabras fluyeron como un torrente. La conversación derrumbó los muros de juicio y prejuicio, y en ese intercambio, se dieron cuenta de que los verdaderos enemigos no eran ellos, sino sus propios miedos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El desenlace dejó a Clara en una encrucijada de esperanza y reflexión. Cuando decidió perdonar, no solo transformó su vida, sino que inició un camino hacia un cambio significativo en la comunidad, desafiando las visiones sobre la desigualdad. Mientras los estigmas comenzaban a desmoronarse, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería suficiente esta reconciliación para sanar las heridas entre clases? La historia de Clara apenas empezaba, y el futuro de su comunidad pendía de un hilo. Clara no pudo dejar de pensar en la conversación con don Ernesto. Las palabras que habían intercambiado, tan generosas y llenas de dolor, resonaban en su mente. Era como si, al entenderse mutuamente, habían encendido una pequeña luz de esperanza en un mundo que a menudo se sentía oscuro y frío. Pero, ¿era esta la solución que habían estado buscando? ¿Podrían realmente cambiar algo en sus vidas y en la comunidad? La vida seguía en su rutina habitual. Clara se levantaba de la cama con la misma determinación, pero ahora su corazón latía de manera diferente. Cada paso hacia la mansión ya no era solo un sacrificio, era una oportunidad. Cuando llegaba, podía sentir la atmósfera de la casa, la opulencia que contrastaba abruptamente con su propia realidad, y esta vez, sentía que no estaba sola en ese vasto laberinto. Don Ernesto parecía estar dispuesto a abrir su mente y su corazón hacia algo nuevo. Una semana después de aquel encuentro transformador, Clara recibió una invitación inesperada.
Don Ernesto quería llevarla a una reunión comunitaria en el barrio, un intento de estrechar lazos y fomentar el entendimiento entre los residentes y aquellos que, como él, tenían más recursos. Clara sintió su corazón acelerarse. El temor y la duda la invadieron. ¿Estaría lista para dar este paso? ¿Cómo reaccionarían sus vecinos, los mismos que antes susurraban en su contra? Se encontró en una encrucijada. Si no voy, ¿estaré traicionando a mi comunidad? ¿Y si sí voy y no me aceptan?, se decía. Pero había algo diferente en su interior. La llama de la reconciliación que se había encendido la empujaba hacia adelante y finalmente decidió asistir. La noche de la reunión, Clara se arregló con sencillez, pero se sentía como si llevara una armadura. Al llegar, se topó con miradas curiosas y algunas despectivas. Sin embargo, también captó ojos conocidos, amigos de toda la vida que la apoyaban. Don Ernesto comenzó la reunión con su voz profunda y clara. Se dirigió a todos con sinceridad, hablando sobre su propio viaje y cómo el incidente con su hijo lo había llevado a una profunda reflexión. Reconoció su privilegio y la necesidad de generar un puente entre su mundo y el de los que estaban a su alrededor. Clara escuchaba atentamente, sintiendo que estaba en un momento decisivo para su comunidad. Cuando llegó su turno de hablar, dio un paso adelante, respirando hondo. Las palabras emergieron como una ola, experiencias de lucha, la importancia del respeto, y cómo el perdón comenzaba a transformar su vida. Con cada frase, sentía cómo los corazones se abrían, los murmullos de escepticismo se transformaban en atención. Clara vio caras cambiar, la incredulidad dando paso a la reflexión, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero eran lágrimas de esperanza. Justo cuando sentía que había alcanzado un punto culminante, un grupo pequeño de personas se levantó, alzando la voz en contra de la idea de que nada cambiaría. ¿Por qué deberíamos confiar en ellos? Solo son ricos que quieren restringirnos, gritaron. Clara sintió que el ambiente se congelaba. La tensión era palpable, y el miedo a que todo se desmoronara comenzó a surgir en su pecho, pero la verdad que había compartido la impulsó a seguir adelante. No se trata de ellos o de nosotros, levantó la voz, se trata de construir un futuro donde todos seamos escuchados. El murmullo en la sala creció, y la conexión entre ambas partes comenzó a sentirse. Sin embargo, el verdadero desafío estaba en su punto máximo. Clara sabía que esta era solo la primera etapa de un largo camino, lleno de obstáculos y desconfianza, y justo cuando la conversación parecía abrirse a nuevas posibilidades, un estruendo repentino resonó en la puerta. Clara miró hacia ese lado. Una figura familiar apareció, y su corazón se detuvo. ¿Era posible? La llegada de esa persona podría cambiarlo todo. Clara contuvo el aliento al ver el rostro que había temido, un rostro que había deseado olvidar. Era su hermano, Javier, quien había estado ausente durante tanto tiempo. Su expresión mostraba una mezcla de sorpresa y confusión. La sala quedó en silencio, como si un resorte hubiera sido activado. Las miradas de los asistentes se movieron entre él y Clara, reconociendo lo que esa aparición significaba. Javier, murmuró ella, cerrando los ojos por un instante, tratando de procesar la confusión y el torbellino de emociones que surgían en su interior. La ira, el dolor y la nostalgia se entrelazaban en una lucha que aún no sabía cómo enfrentar. Él avanzó, su mirada fija en ella. He estado buscando respuestas, dijo, su voz temblando. No puedo seguir con esto. Me tuvieron que contar que estabas aquí, así que vine. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Javier eran una mezcla de desesperación y necesidad. Había vivido años de resentimiento, odio y confusión después de la tragedia que marcó a su familia, y su reencuentro en un momento así era como poner sal sobre una herida aún abierta. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué ahora? Clara sintió que el tono de su voz se enojaba. Se había esforzado tanto para construir una nueva vida, para dar esperanza a su comunidad, y ahora parecía que todo se desmoronaba con la mera presencia de su hermano. En la cárcel, Clara Javier tomó un profundo respiro, me di cuenta de muchas cosas. Lo que le pasó a papá, al abuelo. Todas las cosas que nos separaron. Necesito hacerlas bien. El murmuro de la sala se reanudó, pero Clara apenas podía escuchar.
La confesión de su hermano era más que un eco. Era un grito de ayuda. Las miradas de aquellos a quienes había intentando unir se volvían cada vez más pesadas, y ella sabía que su próxima respuesta no solo afectaría su vida, sino también la dinámica de toda la comunidad. ¿Hiciste esto por mí?, preguntó, sintiendo que la ira y la compasión luchaban entre sí en su interior. Javier asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Vine porque sabía que esto es importante. Necesito ser parte de algo bueno, Clara. He cometido errores, pero aquí estoy, ¿podrías ayudarme? Las palabras desgarraron a Clara. El entorno que había estado tan lleno de esperanza antes ahora se sentía como un campo de batalla. ¿Podría aceptar a su hermano, después de todo lo que había pasado? ¿Podría ese encuentro cambiar algo? En su corazón, un pequeño destello de esperanza comenzó a encenderse nuevamente. No estaré aquí para justificar lo que hiciste o lo que te pasó, contestó, la voz entrecortada. Pero si de verdad quieres cambiar, tendrás que demostrarlo. No será fácil. La tensión en la atmósfera se desvaneció. Algunos murmullos se convirtieron en un susurro de comprensión, otros, aún escépticos, se mostraban incrédulos. Uno de ellos, un viejo vecino que había vivido toda una vida en el barrio, miraba a Clara con desdén. ¿Y por qué deberíamos creer en él?, preguntó, levantando una ceja. Porque a veces, la oportunidad de redención es así de poderosa, Clara respondió, sintiendo el apoyo de don Ernesto a su lado. Pero no puedo hacerlo sola. Necesitaremos a todos aquí para que esto funcione. Javier dio un paso al frente, temblando, pero decidido. Quiero ser parte de esto. Quiero ayudar. El murmullo se extendió entre los presentes y Clara miró a su hermano, sintiendo que cada palabra podría significar el principio de algo nuevo, pero también podría ser un gran error. Y mientras la sala comenzaba a llenarse de murmullos más amistosos, Clara se dio cuenta de que el camino estaba lejos de estar claro. La llegada de su hermano había abierto un nuevo capítulo, uno que traía consigo más preguntas que respuestas, la tensión en el aire se sentía renovada, y Clara se dio cuenta de algo: si ese camino se iba a recorrer, lo haría con todos juntos. Pero, ¿sería suficiente esta vez? ¿Podrían realmente enfrentar los fantasmas del pasado y forjar un futuro juntos? Clara sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Clara se sintió atrapada en una tormenta de emociones. Las miradas de la gente la abrazaban y la desnudaban al mismo tiempo. No solo estaba enfrentando a Javier, su hermano, sino también la sombra del pasado que había intentado dejar atrás. La sala seguía murmullando, los rostros se seguían volviendo hacia ellos, creando una expectación palpable que casi podía tocarse. «¿Y si se arrepiente?», le susurró don Ernesto al oído, su voz era apenas un hilo en el bullicio. La gente no olvida tan fácil. Clara sabía que tenía razón. La comunidad que había construido con tanto esfuerzo no podía permitirse el lujo de ser engañada otra vez. Ella miró a su hermano, buscando el atisbo de sinceridad que deseaba encontrar en sus ojos. «¿Qué ofrecerías realmente?», le preguntó, tratando de mantener un tono firme. «¿Cómo demuestras que no eres la misma persona de antes?». Javier respiró hondo. «Estoy listo para trabajar, para aprender de mis errores. No estoy aquí solo por mí, estoy aquí por ti, por mamá, por lo que fuimos antes de que todo se destruyera». Clara sintió el calor del resentimiento en su pecho comenzar a desvanecerse, solo un poco. La sinceridad en la voz de Javier la sorprendió. Sin embargo, el silencio de la sala se sentía pesado, como si la comunidad entera contuviera la respiración. ¿Podría realmente obtener la redención quien había causado tanto dolor a su familia? Don Ernesto se adelantó, rompiendo el silencio. «Es lo que hacemos aquí, ¿no? Ayudarnos, apoyarnos mientras intentamos levantarnos de las cenizas. Pero la decisión no depende solo de ti, Javier. Aquí no serás solo un espectador, serás parte del cambio». «¿Qué pasaría si todo esto es solo un juego?», objetó una mujer de la pista de baile, su desconfianza evidente en su expresión. «Ya hemos tenido experiencias dolorosas en el pasado. ¿Cómo podemos estar seguros de que no volverá a ocurrir?». Las preguntas eran justas. Clara sintió que la comunidad se estaba aglutinando,
formando un frente para proteger lo que habían construido. Ella misma era parte de ese frente, sus esperanzas se entrelazaban con las de aquellos a quienes servía. Hacer una excepción para su hermano era como abrir la puerta a un fuego que podría arrasarlo todo. Podríamos iniciar un proyecto juntos, sugirió Clara, buscando un camino que pudiera unir a todos. Podríamos rehabilitarnos. Crear un espacio donde todos se sientan seguros, donde podamos sanar. Pero si haces algo diferente, te lo juro, no solo perderás mi confianza, perderás la de todos. Entiendo, dijo Javier, sus manos temblaban un poco, pero su mirada era firme. Estoy listo para eso. No puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar hacer algo por el futuro. La multitud parecía reflexionar. Algunos asintieron, otros se mantenían escépticos. Pero en el aire había algo diferente, una chispa de posibilidad. La idea de un proyecto compartido pronto ocupó la mente de Clara. Quizás no sería fácil, pero tal vez, solo tal vez, podían encontrar un camino hacia adelante. El tiempo parecía detenerse mientras los murmullos comenzaban a transformarse en algo más positivo. Clara sintió la conexión renovada con su hermano, un hilo de esperanza que empezaba a tejido de nuevo en su vida. Pero había una sombra detrás de ese hilo, la preocupación de si Javier realmente estaba preparado para enfrentar las consecuencias de su pasado. Cuando Javier tomó su mano, un escalofrío recorrió su cuerpo. La intimidad de ese gesto la llenó de calidez, pero también la inquietud. ¿Sería suficiente para sanar lo que había estado herido? Su corazón latía con fuerza. El desafío sería grande, pero no estaba dispuesta a dejar que el miedo la controlara. Entonces, en medio de ese mar de incertidumbre, Clara se dio cuenta de que el camino hacia la redención no solo dependía de Javier. Dependía de ella, de su disposición a perdonar, de su capacidad para construir un futuro en conjunto. Mientras las luces del salón comenzaban a parpadear, una pregunta quedó flotando en el aire, inminente y poderosa: ¿estábamos listos para enfrentar lo que vendría, o nuestro pasado aún nos perseguía? La lucha por el futuro apenas comenzaba, y el desenlace podría ser más sorprendente de lo que todos imaginaban. El murmullo en la sala se había convertido en un zumbido sutil, lleno de promesas y miedos. Clara miró a su alrededor, viendo las caras que habían sido parte de su vida. Algunos eran amigos de toda la vida, otros eran conocidos que habían tenido que aprender a cargar el peso del dolor ajeno. Las miradas eran una mezcla de recelo y curiosidad. ¿Estarían dispuestos a cambiar? Javier, sintiendo la presión de ser el centro de atención, soltó una respiración profunda. Su voz, más fuerte esta vez, resonó en el silencio. Entiendo que debemos empezar por lo básico, por lo sencillo. No tengo las respuestas inmediatas ni un plan perfecto. Pero sí tengo el deseo de trabajar, de mostrarles que he cambiado. Clara seguía sintiendo el hilo de incertidumbre en su pecho. Había algo en la convicción de su hermano que le hacía dudar. ¿Era real? ¿O solo el reflejo de un viejo deseo por su parte de querer creer que las cosas podían ser diferentes? La mujer que había interrumpido antes levantó la mano. La comunidad ha sufrido mucho. Ha costado trabajo restaurar la fe. ¿Cómo podemos estar seguros de que no volverás a lastimarnos? Las palabras resonaron en los corazones de todos. Clara desvió la mirada hacia Javier, quien parecía estar abrumado por la gravedad de la pregunta. Para él, esa era la oportunidad de demostrar algo más que buenas intenciones. Podemos establecer reglas claras, sugirió Javier, su voz ganando fuerza. No solo yo me comprometo a trabajar, sino que todos podemos formar un comité. Vamos a tener una voz todos juntos. Si alguna vez siento que estoy cayendo, ustedes tendrán el poder de detenerme. Clara sintió que el aire se volvía un poco más ligero. Había en sus palabras un eco de responsabilidad compartida, un pacto entre él y la comunidad que podría funcionar. Pero su impulso de creer estaba repleto de nostalgia y miedo. ¿Podían realmente permitirle volver a construir su lugar en la comunidad? El rostro de don Ernesto se iluminó con un atisbo de aprobación. Eso suena a un buen comienzo. Pero el camino hacia la confianza lleva tiempo. No se trata solo de lo que digas, Javier, sino de lo que hagas. Todos debemos ver un cambio real en ti, en cómo interactúas con nosotros. Entiendo,
creo que eso es justo, Javier asintió, mirando hacia el grupo con determinación. Aquí estoy dispuesto a trabajar, para que el cambio sea visible y no solo palabras vacías. Mientras las luces del salón parpadeaban con más fuerza, el ambiente se sentía más esperanzador. La comunidad, que antes había sido una barrera, comenzaba a mostrar signos de apertura. Clara sentía que el peso de la duda empezaba a elevarse, pero justo cuando la esperanza comenzaba a teñir el aire, un nuevo desafío apareció en forma de sombra, una figura conocida se presentó en la entrada del salón. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era Laura, la amiga de la infancia de Javier, quien había sido el vínculo entre su padre y su hermano antes del colapso. Con la mirada decidida, Laura cruzó el umbral. Lo siento, pero hay algo que tiene que saberse. El corazón de Clara latía con fuerza. La atmósfera del salón se tornó tensa de inmediato. ¿Cuál sería la revelación de Laura? ¿Qué secretos del pasado aún estarían dispuestos a salir a la luz en este punto frágil del camino? Las palabras de Laura podrían cambiarlo todo. Clara podía sentir que una tormenta se avecinaba, una que podría derribar los pocos cimientos que habían logrado construir. Se preguntó si el pasado volvería a atormentarlos y si realmente estaban listos para enfrentarlo. La verdad podría ser más devastadora de lo que podían imaginar. La sala se quedó en completo silencio. Los murmullos se apagaron como si un viento gélido hubiera atravesado el lugar. Clara contuvo la respiración, su mirada fija en Laura, quien, a pesar de estar en el centro de atención, se mantenía firme y decidida. Aquel era un momento crucial, un instante donde el pasado y el presente se encontraban en un tira y afloja desgarrador. Laura dio un paso al frente, su voz resonando con fuerza y claridad. No estoy aquí para juzgar a Javier. Lo que pasó, pasó, pero hay más en esta historia que las cosas que él ha hecho. Hay secretos que han afectado no solo a él, sino a toda nuestra comunidad. Clara sintió que sus piernas temblaban. Tenía un presentimiento oscuro de que lo que vendría a continuación no era lo que esperaba. ¿Qué secretos?, preguntó alguien desde el fondo, su tono lleno de desconfianza. Laura no titubeó. El día del accidente, yo también estaba allí. Vi lo que sucedió. No todo fue culpa de Javier. Hay más involucrados, y creo que eso es crucial para entender por qué él ha llegado a ser quien es. El zumbido de la incertidumbre se intensificó. Los rostros de los presentes mostraban asombro y confusión, y Clara sentía que el aire se volvía más pesado, como si cada palabra de Laura trajera consigo el peso de todos los recuerdos reprimidos y los dolores no resueltos. Todos sabemos que Javier tomó decisiones terribles. Pero nadie ha hablado de lo que nos llevó a ese punto. Hay personas en esta comunidad que también deben asumir su parte de la culpa, continuó Laura, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y desahogo. Ellos trabajaron contra nosotros, en la oscuridad, mientras nos destruíamos unos a otros. Clara se sintió abrumada. ¿Qué significaba eso? ¿Había algo más que todos habían estado escondiendo? La ira y la tristeza se entrelazaban en su mente. Quería proteger a su hermano, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que había más capas en la historia que debía conocerse. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó Clara, viendo que la confusión se transformaba rápidamente en frustración en las caras de los demás. Laura respiró hondo, como si desde lo más profundo de su ser buscara el coraje para hablar. Porque tenía miedo de que eso volviera a dividir a nuestra comunidad. A veces, el silencio parece ser la mejor opción. Pero ahora, cuando veo a Javier aquí, en esta posición, siento que es el momento de la verdad. La única manera de avanzar es enfrentar nuestras sombras juntos. La voz de Laura se desvaneció en el aire, pero sus palabras retumbaron en los corazones de todos. Clara miró a Javier, quien tenía la mirada fija en el suelo, como si cada palabra lo atravesara con más peso que el anterior. Pero, en el fondo, Clara percibía una chispa, una pequeña llama de esperanza. Tal vez era posible sanar, pero a un alto costo. El ambiente se tornó denso con emociones. Laura avanzó un paso más, sus ojos fijos en Javier. Es hora de que todos hablemos. La verdad, aunque duela, es el primer paso hacia la sanación.
Necesitamos entender lo que pasó y cómo hemos llegado a este punto. Clara sintió que un nuevo sentido de urgencia llenaba la sala. Pero la pregunta que la carcomía era, ¿estarían todos listos para enfrentar lo que vendría a la luz? La muralla de silencio había sido levantada, pero el eco de los secretos aún perduraba en la atmósfera, mientras las miradas se cruzaban y los murmullos de dudas empezaban a girar nuevamente. Clara supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Serían capaces de enfrentar sus demonios del pasado y construir un nuevo futuro, o la sombra de lo que habían sido seguiría aplastándolos? Antes de que alguien pudiera reaccionar, Clara se armó de valor y preguntó, ¿qué más nos han ocultado? ¿Cuántas verdades aún nos quedan por descubrir? El tiempo pareció detenerse una vez más, como si todos supieran que lo que estaba por venir podría transformar sus vidas para siempre. El murmullo se intensificó en la sala, como una tormenta a punto de estallar. Los ojos miraban entre sí, buscando alguna respuesta que alivie la tensión. Clara sintió como su corazón latía al ritmo de la ansiedad colectiva. Aquella pregunta colgaba en el aire, pesada como un trozo de plomo. Laura observó a todos, su rostro iluminado por una determinación feroz. No son solo los que conocen la historia de Javier los que deben hablar. La voz de Laura tembló levemente, pero sus ojos eran firmes. Todos hemos sido parte de esto, todos hemos guardado secretos que han perpetuado nuestra propia condena. Por eso, estoy aquí, para que la verdad salga a la luz, incluso si duele. Clara la miraba, tratando de asimilar cada palabra. Un frío la recorrió al imaginar lo que cada uno de los presentes podría estar ocultando. Una camarera se acercó, las manos temblorosas mientras servía agua. Clara la reconoció, era Rosa, quien siempre llegaba antes a preparar el lugar para las reuniones. Sus ojos mostraban miedo, y a la vez, una chispa de esperanza. ¿Acaso ella también sabía algo? Laura, por favor, no sigas, interrumpió Javier, su voz apenas un susurro, despojada de la fuerza que una vez tuvo. No te metas en esto, es más complicado de lo que piensas. Clara se dio cuenta de que, a pesar de su culpa, su hermano estaba dispuesto a proteger lo que quedaba de sus vidas. Laura lo miró con tristeza pero firmeza. Es complicado, sí. Pero siempre será más complicado si seguimos acumulando secretos. Javier, tú no eres el único que lleva el peso de lo que sucedió. Una murmuración recorrió a los presentes, algunos asintieron, otros se mostraron inseguros. Si no quieres hacer esto, Javier, si esto te afecta, deberíamos irnos, susurró Clara, casi sin poder contener su aliento. Pero al instante se dio cuenta de que no podía escapar. Esta era su vida, su familia, y ese momento no se repetiría. No. No me iré. Pero no entiendo nada. La voz de Javier se quebró. Si la única forma de salir de esto es hablando, entonces hablemos. Eso fue suficiente para que Laura avanzara un paso más, el sonido de sus zapatos resonando con fuerza. El accidente, no solo fue un accidente. Era un reflejo de todo lo que llevábamos dentro. Desde el odio, la culpa, hasta la ambición desmedida. Yo no soy la única que lo sabe. Hay más entre nosotros. No puedo manejarlo más. Rosa, ahora con la mirada fija en Laura, tomó aire. Es cierto. Estaba allí esa noche. Vi lo que le pasó a Javier, lo que hice para callar. Pero no era solo yo, había más. Nunca hablé porque temía que nadie me creyera. Tenía miedo de perderlo todo, mi trabajo, mi vida. La sala se paralizó nuevamente, lo que dijo resonó como un trueno en las mentes de los presentes. ¿Qué hiciste, Rosa?, preguntó Clara, su voz rindiéndose a la confusión. La miraba ahora con una mezcla de desesperación y familiaridad. Podía sentir que esa revelación podría cambiarlo todo. Lo que hice, lo hice por miedo. Quería proteger a mi familia y pensé que callando, podía lograrlo. Pero he vivido atormentada. La verdad me consume a diario. Necesitamos hablar. Todos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su esfuerzo por mantener la compostura a punto de romperse. Javier la miró, sorprendido. Entonces, si hubo otros, ¿quiénes? ¿Qué otros secretos hay aquí? Clara lo sentía más presente que nunca,
esa vulnerabilidad era un grito en la noche y resonaba en cada rincón. La presión en la sala aumentaba y el ambiente se sentía como un volcán a punto de estallar. Con cada revelación, el suelo parecía abrirse un poco más, y las líneas de la lealtad se desdibujaban. Clara comprendió que lo que estaban enfrentando iba mucho más allá de su hermano. Era una travesía hacia la verdad que todos compartían, una que podría desatar una ola de consecuencias. Antes de que alguien pudiera responder, el sonido de un teléfono vibrando rompió el momento. La atención se desvió de la conversación y Clara sintió una punzada de inquietud. ¿Sería una llamada que podría cambiarlo todo? ¿Quién sería el que interrumpía este delicado intercambio de verdades? La incertidumbre se apoderaba de ella mientras el teléfono continuó sonando y resonando, haciendo eco de la pregunta que dejaba flotando en el aire: ¿conocerían la verdad antes de que fuera demasiado tarde? El teléfono seguía vibrando, persistente, como un corazón palpitante que no se atreve a detenerse. Clara sintió que el aire se volvía pesado. Cada segundo parecía estirarse como un chicle masticado, infinitamente lento. El rostro de Laura se tornó pálido, una sombra de preocupación cruzó su cara. Ella dio un paso atrás, dejando que la cámara de la atención se enfocara nuevamente en Javier y Rosa. ¿Quién está llamando?, preguntó Javier, su voz se alzaba, queriendo romper el silencio que se había apoderado de la sala. La muestra de emoción era palpable, hordas de preguntas y pensamientos desbordaban su mente. Clara miró a su alrededor buscando respuestas en los rostros de cada uno de los presentes, pero encontró más dudas y temor. Finalmente, después de un par de segundos que parecieron siglos, Rosa se acercó al teléfono que vibraba sobre la mesa, luchando entre la curiosidad y la ansiedad. «Es un número desconocido», dijo, viendo cómo el rostro de Clara palidecía más. «No estoy segura de si debo contestar». «Contesta», dijo Laura, con una firmeza renovada. «Puede que sea la clave que necesitamos para entender todo esto». Sus ojos, llenos de determinación, reflejaban la urgencia del momento. La presión sobre Rosa se multiplicó, sus manos temblaban un poco al tomar el celular. Con un profundo suspiro, Rosa tocó la pantalla y, titubeante, llevó el teléfono a su oído. «¿Hola?». La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el batir de alas de un pájaro en la distancia. Todos esperaban que la voz al otro lado interrumpiera el denso silencio. «Rosa», dijo la voz, grave y distorsionada. «Sabía que te encontrarías en esa reunión. Me alegra que hayas decidido levantarte y hablar. Pero ten cuidado. No todos quieren que se revelen los secretos». Clara contuvo la respiración. El giro inesperado encendió una mecha de inquietud. «¿Quién eres? ¿Qué quieres decir con que debo tener cuidado?». Rosa parecía paralizada, su expresión variando entre el terror y la confusión. «No estoy aquí para dar explicaciones. Solo escucha», continuó la voz, como un susurro que atravesaba las paredes. «Lo que pasó esa noche no fue un accidente. Y hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea necesario para asegurarse de que nunca se sepa la verdad». El corazón de Clara latía descontroladamente. Las palabras resonaban en su mente como un eco aterrador. Se giró hacia Javier, buscando en sus ojos algún atisbo de seguridad, pero encontró solo vulnerabilidad, los mismos temores reflejados en su mirada. «¿Qué te lleva a decir eso?», preguntó Rosa, su voz temblando, pero intentando obtener respuestas. «¿Quiénes son esos quienes de los que hablas?». «Solo sé que hay más personas involucradas de las que imaginas. Y entre ellas, hay quienes están observando cada movimiento que hagas. No puedo decir más, pero debes estar atenta. La verdad duele y puede ser mortal». La llamada se cortó abruptamente dejando un eco perturbador en el aire, la sala estalló en murmullos. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué les esperaba ahora? La verdad, tan anhelada y a la vez temida, realmente podría ser mortal. Laura, con semblante decidido, se vuelve hacia ellos. «Esto cambia todo. No podemos dudar, necesitamos desenterrar lo que estamos ocultando. Pero lo haremos con cuidado. Sin embargo, ya no podemos mirar hacia otro lado. Y si descubrimos algo que no podemos manejar», la voz de Javier se alzó, revelando su miedo disimulado. «¿Y si quien llama está detrás de todo esto?».
La iluminación del ambiente pareció oscurecerse un poco con la pregunta que todos temían plantear. Clara, con su mente llena de preguntas sin respuesta, comprendió que el verdadero reto estaba a punto de comenzar. Y en ese mismo instante, el sonido de una puerta abriéndose resonó con fuerza. Las miradas se dirigieron hacia la entrada, completamente intrigadas y alarmadas. ¿Quién iba a entrar ahora? ¿Era una llegada esperada o quién traería más secretos a la superficie? El suspense envolvía el aire y la verdad pendía de un hilo. La puerta se abrió con un chirrido intenso que rompió la tensión en la sala. Todos contuvieron el aliento, como si su respiración dependiera del silencio que se había apoderado del lugar. Una figura delgada y encorvada entró, apenas iluminada por la tenue luz del pasillo. Clara se esforzó por reconocer el rostro, temiendo lo que pudiera significar esa aparición. «Salutaciones», dijo la figura con una voz casi susurrante. A medida que se acercaba, Clara pudo distinguir que era una mujer mayor, con el cabello canoso recogido en un moño deshechó. Sus ojos, profundos y tristes, contenían historias que parecían desbordarse. «Me llaman Pilar. Lo siento, parece que he llegado justo a tiempo». Rosa, aún con el teléfono en la mano, se giró hacia Pilar con un gesto de confusión. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Esta no es una reunión pública». «Lo sé, cariño», respondió Pilar, y una tristeza profunda empañó sus ojos. «Pero vine a advertirte. He escuchado lo que dijiste por teléfono, y hay algo que debes saber». «¿Advertirme de qué?», insistió Clara, su voz mezclada con desconfianza. Las dudas acechaban en su mente como sombras. «¿Sabe algo de esa llamada?». Pilar respiró hondo, como si estuviera amontonando fuerzas. «Sí, mi directo pasado está mucho más conectado a lo que acabas de despertar de lo que imaginas. Hay cosas que debes tener en cuenta. Gente muy poderosa no quiere que se revelen los secretos que arden en la mecha de su historia». «¿Qué secretos?». La voz de Javier temblaba, pero su insistencia revelaba la necesidad de respuestas. Todos estaban ahora rodeando a Pilar, dispuestos a escuchar. «Aquel accidente, no fue un accidente», dijo con una voz que parecía taladrar en el silencio. «Y hay un nombre que debes recordar, Rubén. El hijo del millonario que presenciamos anoche. No tocaron solo un coche, tocaron vidas». El rostro de Clara se palideció. «¿Rubén? Pero, ¿eso significa que él podría estar en medio de todo esto?». «Sí», interrumpió Pilar, alzando una mano como si intentara detener el torrente de pensamientos de Clara. «Hay más en esta historia. Rubén no solo es un joven adinerado, está profundamente involucrado en un juego de poder que él ni siquiera comprende del todo. Pero sus decisiones han tenido consecuencias devastadoras». La atmósfera se volvió densa. La revelación giró en cada mente como un tornado de cuestiones. «¿Y qué queremos hacer con esto?», preguntó Laura, visiblemente inquietada pero aún mostrando su determinación. «Si Rubén está involucrado, podríamos estar caminando peligrosamente cerca de algo que no podemos controlar. Pero es necesario. Si algo ocurrió aquella noche, afecta a todos. Y la única manera de liberarnos es conseguir evidencia. La verdad es nuestra única esperanza», dijo Pilar. «No podemos dejar que otros decidan nuestro destino». Las sombras de sus miedos se encontraron en un único instante de claridad. ¿Valía la pena perseguir la verdad, aun con el riesgo que eso implicaba? Clara sintió que un vacío peligroso se formaba en su pecho. Pero había una chispa encendida, una conexión de valentía que comenzaron a abrazar como un país unido. «Estamos contigo, Pilar», dijo Javier, dándole voz a lo que todos sentían. «No dejaremos que esto nos acabe. Debemos actuar». La sala vibraba con un nuevo sentido de dirección, pero la incertidumbre aún acechaba, como una tormenta que amenazaba con desatarse sobre ellos. «Exactamente, deberíamos prepararnos para lo que viene. Pero antes, hay algo más que necesito mostrarles», dijo Pilar, su mirada firme. El rostro de Laura se llenó de determinación. «Muéstranos, Pilar. El momento de actuar es ahora». Pilar asintió, encaminándose hacia una caja guardada en alguna esquina. Clara sintió que el aire se volvía más electrizante a medida que anticipaban lo que pudieran descubrir.
Pero, ¿sería el siguiente paso el que diera claridad o simplemente abriría otra puerta al peligro inminente? Con una pausa dramática, Pilar levantó la tapa de la caja y se quedó mirando lo que contenía, sus ojos reflejando un secreto aún más oscuro, del que se habían dado cuenta. ¿Qué revelaría esa caja y cómo cambiaría el rumbo de sus decisiones? La inquietud crecía como un volcán a punto de estallar, dejando en el aire preguntas que solo el tiempo podría resolver. Las miradas convergieron hacia Pilar, cuya mano temblorosa se aferraba a la tapa de la caja, mientras su rostro se tornaba serio. Un silencio inquietante llenó la sala, como si el aire mismo contuviera el aliento. Clara sintió un nudo en el estómago, una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Qué era tan importante para que Pilar lo mantuviera oculto hasta ahora? Finalmente, con un leve susurro, Pilar levantó la tapa y dejó al descubierto un viejo cuaderno de notas, acompañado de algunos documentos desgastados. Esto pertenece a los días previos al accidente, dijo, su voz apenas un hilo. Clara se acercó, las manos temblorosas, mientras los demás hacían lo mismo, llenos de expectación, casi como si la verdad estuviera a punto de desnudarse ante ellos. Las páginas estaban repletas de anotaciones, garabatos e incluso dibujitos. Estos son los registros de las decisiones que Rubén tomó junto con otros amigos, detalles que nunca debieron salir a la luz, explicó Pilar con firmeza. Había una cultura de desprecio hacia la gente de este barrio. Actuaban como si todo les perteneciera y, hasta cierto punto, lo creían. Don Ernesto, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante, su rostro ahora un lienzo de preocupación. Lo que veo aquí, si se hace público, podría cambiarlo todo, pero también podría desatar el caos. Una mujer entre la multitud, que había estado en la reunión sin demasiada confianza, gritó, no podemos quedarnos callados. Esto es la verdad que muchos necesitan escuchar. La justicia requiere ser enfrentada. Clara sentía que una tormenta se desataba en su interior. Había comenzado este viaje buscando respuestas para su hermano, pero ahora se daba cuenta de que su lucha era mucho más amplia. Este encuentro había alimentado la antorcha de una revolución en su comunidad. Con los ojos de todos sobre ella, sintió el peso y la responsabilidad de tomar una decisión. ¿Qué hará la comunidad ahora?, preguntó, su voz resonando con fuerza. Estos papeles son solo un comienzo. ¿Vamos a dejarlos en el olvido o los convertimos en el grito de justicia que necesitamos? Los murmullos entre los presentes comenzaron a crecer, un maremoto de emociones y dolor en busca de sanación. Javier se giró hacia su hermana, sus ojos reflejaban la lucha interna que compartían. Si vamos a hacer esto, hay que hacerlo bien, dijo, propinando un toque de resolutez que Clara no sabía que necesitaba oír. Pilar, intervino Clara, apoderándose del momento. ¿Tienes más información? Este podría ser solo el comienzo, pero necesitamos más de ti para que esto tenga un impacto real. Pilar respiró hondo, sintiendo su propio papel en toda esta historia. Hay más documentos y testigos. Este camino no será fácil, pero hay personas que están dispuestas a hablar si los invitamos a hacerlo. Los secretos han tenido su poder durante demasiado tiempo. Es momento de tomar ese poder para nosotros. Los rostros que la rodeaban parecían transformarse. El miedo comenzaba a desvanecerse, dando paso a una determinación palpable. Clara se giró hacia la sala, buscando conexiones en cada rostro. Tenían una oportunidad. Tenían la fuerza de la comunidad, unida de nuevo. Entonces, hagamos un plan. Este es el paso, Clara sugirió, su voz vibrante con emoción, resonando con claridad en las mentes y corazones de los presentes. Tenían que actuar, crear un marco, y reunir fuerzas para que la verdad resuene en cada rincón. Si Rubén y los demás piensan que están a salvo, se van a sorprender. Es hora de que hablemos. Las miradas entre los asistentes brillaban con un nuevo propósito. Clara sentía que, por fin, estaban en curso de un cambio real. Mientras cada uno comenzaba a murmurar sobre el siguiente paso, un sentimiento de unidad creció en el ambiente. Los días siguientes fueron intensos. Clara, Javier, don Ernesto y Pilar se convirtieron en el núcleo de una nueva misión: salir a la comunidad, hablar con las personas, escuchar sus verdades y darles voz. Las historias comenzaron a fluir,
cada relato un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro. Poco a poco, más personas se unían a la causa. Clara vio renacer la esperanza en su vecindario, en sus vecinos, que de inmediato comenzaron a compartir sus propias experiencias de desconfianza y dolor. Con cada voz que se unía, la muralla de silencio e incredulidad se desmoronaba. La reunión final se organizó en un lugar simbólico, el parque del barrio, donde todos podían sentarse juntos, derecho de palabra para deconstruir los mitos y construir puentes. Cuando llegó el día, el parque estaba repleto de colores y sonrisas, un ambiente que incluso había evocado risas donde antes había habido lamentos. Clara se sintió insuflada de energía, su corazón rebosando esperanza. Todos se sentaron rodeados del lazo inquebrantable que comenzaban a recordar, creando un nuevo sentido de comunidad. Finalmente, al mirar a sus hijos jugando en el parque, Clara supo que todo había valido la pena. El camino hacia adelante sería largo, pero en esa tarde soleada, rodeada de amigos, familia y una comunidad renaciente, entendió que el poder estaba en su voz y en su disposición a enfrentar la verdad. La vida de Clara nunca sería igual, pero sabía que lo que habían creado juntos no solo cambiaría sus vidas, sino que también podría cambiar el futuro de su comunidad. Aunque el camino estaba lleno de desafíos, la determinación de afrontar la verdad, hacer justicia y unir fuerzas crearía un futuro donde todos tendrían la voz que merecían. La transformación de Clara, desde limpiadora a defensora, era solo el comienzo de una historia que, aunque llena de espinas, resultaría en flores. Queda un mensaje muy importante. No esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más gente vea esta transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo.